Los síntomas físicos responden a cosas que están pasando en nuestra cabeza. Así como nosotros percibimos la realidad en función a cómo leemos nosotros los píxeles que representan lo que sucede alrededor nuestro. Así es, lo hemos charlado muchísimas veces cada vez que hemos pasado por el tema de percepciones. Lo que nosotros vemos, saboreamos, sentimos, oímos, olemos, responde a un estímulo del entorno que nosotros llega a nuestro cerebro y nuestro cerebro le da un significado, ¿sí? Ahora, imagínense que lo que vemos está representado por cada puntito de nuestra realidad que nos rodea está representado por un píxel. Y cada píxel es un estímulo que entra a nuestro cerebro. Entonces, no es que el estímulo es una mesa entera. No, cada milímetro, cada píxel de esa responde a un estímulo. Y en la combinación del significado que le damos a todos los estímulos, de todos los olores que estamos oliendo, de todos los sonidos que estamos oyendo, de todos los estímulos visuales que estamos percibiendo, etcétera, 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 recreamos una realidad. Por un lado, tenemos la información almacenada en nuestra memoria según qué es lo que cada estímulo trae de nuestra memoria para darle un significado, y por otro lado, el estado de ánimo que le va a dar una connotación más positiva, menos positiva, etc. Así recreamos la realidad. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en algo, nuestro cerebro lo procesa de la misma forma en que si lo estuviéramos viviendo. Por eso nosotros podemos ponernos a pensar en algo lindo y ponernos contentos, o podemos ponernos a pensar en algo triste y ponernos a llorar, o podemos ponernos a pensar en algo que nos enoja y que se nos hierva la sangre. Podemos llegar a esos niveles de emoción por lo que estamos pensando, aunque estemos sentados en el living de nuestra casa. Y esto lo experimentamos todos varias veces en la vida, no sería ninguna novedad. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una sintomatología física? Cuando nosotros tenemos una sintomatología física, también responde a cosas que están sucediendo en nuestra cabeza y quizás no estamos escuchando o no le estamos prestando la debida atención. Así como cuando nosotros hablamos con alguien y le decimos algo y esa persona no nos está escuchando, entonces empezamos a subir el tono de voz a ver si es que no nos está oyendo. O como un chico cuando nos pide algo, nos dice algo y no lo escuchamos, empieza a gritarnos, a tironearnos del brazo para que le prestemos atención. De la misma forma, la cabeza empieza a generar una sensación física en función a lo que estamos pensando, empieza a generar esa reacción física, así como te pones contento, triste, enojado, otras cosas que estés pensando te empiezan a modificar la química del cuerpo. Tu propia biología se modifica en función de lo que estás pensando. Si vos seguís pensando en eso, independientemente de que te haga bien o te haga mal, el efecto, o sea, la sintomatología del cuerpo física empieza a aumentar. Por supuesto, digo, si uno se pone contento y sigue pensando en algo que lo pone contento, entonces cada vez uno se pone más y más contento. Si uno está pensando en algo que lo pone triste, uno cada vez se pone más y más triste. Y así con cualquier cosa. Entonces, si vos tenés una sintomatología en tu cuerpo, si vos tenés una condición dolores de cabeza, algún tipo de dolor, algún tipo de temas de presión, algún tipo de tema de peso, cualquier sintomatología que tengas a nivel físico, no creas que esa es la causa de lo que a vos te sucede en la cabeza. Muy por el contrario, esa es la consecuencia, el síntoma de lo que hay en tu cabeza. Por lo que uno, por supuesto que tiene que atender si hay una sintomatología física y tratar de mantenerla medianamente controlada hasta que se resuelva lo que sucede en la cabeza, lo que sucede internamente que está desencadenando que tu química llegue a ese punto. Yo no trabajo con biodescodificación, pero sí es una herramienta útil entender qué me está pasando en el cuerpo para identificar qué es lo que está pasando en mi cabeza y qué es lo que tengo que trabajar. Si tuviéramos algún trauma, si tuviéramos algún dolor en nuestros recuerdos, ¿sí? Algo que necesitamos trabajar, resignificar, resolver, desarmar, etcétera, etcétera, etcétera,
normalmente se refleja en algo físico. Así como nosotros, nuestro estado de ánimo, cuando alguien está así encorvado, normalmente está de determinado estado de ánimo que cuando alguien está así y con una sonrisa en la cara. No es el mismo estado de ánimo y nuestra postura corporal lo refleja. De la misma forma, nuestra salud y nuestra sintomatología física. Un síntoma que no necesariamente se traduzca en una enfermedad, o por ahí sí, responde a lo que está pasando adentro nuestro. Refleja lo que está pasando adentro nuestro. Refleja lo que está pasando en nuestra cabeza. Vivimos en nuestra mente. Toda la realidad, como dijimos al principio del video, la representamos en función a información que tomamos del entorno, la traducimos en la forma en la que nosotros representamos la realidad en nuestra mente y la representamos de esa forma como si fuera un holograma en el entorno para saber de dónde viene cada estímulo visual, qué distancia tengo a de dónde proviene el estímulo inicial. Nada más. Vivimos literalmente en nuestra mente. Nuestro cuerpo puede estar acá, pero si nosotros estamos concentrados pensando en otra cosa, nuestra mente está en otro lado y nosotros vivimos en nuestra mente, nos olvidamos de que estamos acá. De acá la importancia de trabajar con el mindfulness para registrar nuestro cuerpo y lo que nos está sucediendo ahora, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una sensación o experimentamos algo físicamente, eso es la respuesta del cuerpo a lo que está pasando en nuestra cabeza. Eso nos da información de lo que estamos pensando. Si lo que está pasando en nuestro cuerpo no nos gusta, no nos hace sentir bien o queremos modificarlo, lo que necesitamos modificar es lo que está pasando en nuestra cabeza. Muchas veces uno puede interpretar lo que sucede en el cuerpo porque el cerebro es bastante gráfico, es como un chico. Entonces, por ejemplo, si de repente es algo que te pasa en el pie, hablando muy a grosso modo, por supuesto que se puede ir mucho más específico que esto, entonces puede tener que ver con hacia dónde te estás moviendo. Puede ser, pero tiene que ver con lo que vos estás pensando en ese tema. Y además no es un tema genérico y global, siempre es lo que para vos representa eso que estás sintiendo. Entonces, si vos tenés una molestia en el pie, y entonces uno puede empezar a indagar en qué significa una molestia en el pie, en determinado lugar del pie, en determinado pie, qué significa. Y después, a raíz de eso, uno empieza a encontrar eso que representa el dolor del pie, cómo se traduce en nuestra vida. Desde ahí se encuentra bastante fácil lo que hay que trabajar y es muy fácil aplicar una técnica, una herramienta para trabajar eso y obtener resultados más rápidos. Esto no significa que uno no pueda tomar algo para aliviar la sintomatología del pie. Por supuesto que sí. Bienvenidos sean las herramientas para apaciguar el síntoma y tener más tranquilidad mental, porque con mucho dolor en el pie es difícil pensar con tranquilidad. Entonces, si uno puede bajar el dolor del pie, puede pensar más tranquilo y encontrar el problema o el tema que genera la sintomatología y poder trabajarlo hasta lograr sanarlo, hasta lograr desmembrarlo o resignificarlo, como quieran llamarlo, y sea lo que fuere a lo que se está refiriendo. Cambiar el punto de vista, trabajarlo distinto, todo lo que haya que trabajar es mucho más fácil de trabajar, pero todo esto genera una herramienta muy importante. Pero lo primero que tenemos que saber es que si tenemos una sintomatología física, eso es un síntoma, no una causa. Lo que a nosotros nos pasa después de eso no es la respuesta a eso, sino más bien que hay que encontrar qué es lo que está generando eso para poder sanar de raíz el problema.